Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. En este espacio de la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias. Nos encontramos en el libro de Tecnología y Futuro, Construyendo el Mundo que nos merecemos. En este momento nos acompañan de la Universidad Nacional de San Martín, Lucas Gus y Elsa López Lobeira. Su charla, barbijos y mascarillas para protegernos, protegiendo a los demás. Así que empezamos, ya los presentamos, los vamos a escuchar, que estamos esperando ansiosos de qué se trata. Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, tomando trago. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, gracias por el espacio a SPU y a Tecnópolis. Vamos a estar dando una charla que se llama Barbijos y costumbres para protegernos y cuidando a los demás. ¿Más fuerte? ¿Más cerca? Bueno, yo soy Elsa y él es Lucas, así que vamos a arrancar. Nosotros venimos de la Universidad Nacional de San Martín, trabajamos en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. Bueno, este es el contenido de la charla, más o menos es el recorrido que vamos a hacer. Cómo se contagian las enfermedades respiratorias, qué es y cómo protege un barbijo, qué materiales se utilizan para su confección y las nuevas tecnologías que se aplican a los barbijos y las cosas que hacemos en la universidad. Bueno, arrancamos. Bueno, en esta imagen pueden ver cómo son las posibles formas de transmisión del SARS-CoV-2. En particular, vamos a hablar del virus del COVID, ¿sí? Bueno, hay tres formas de transmisión de la enfermedad. Contacto directo o indirecto, transmisión de corto alcance y transmisión de largo alcance. Bueno, el contacto directo o indirecto es, por ejemplo, una persona está infectada, tose, se tapa la boca con su mano, se contamina la mano con virus y, por ejemplo, le da la mano a otra persona, automáticamente esa persona se contamina la mano y depende de lo que haga con su mano, se puede llegar a infectar. O el contacto indirecto es si la persona que tosió y se tapó la mano con su boca infectada tocó algo y otra persona va y lo toca, también se puede transmitir de esa manera la enfermedad. La transmisión de corto alcance es entre dos personas que están cerca a pocos metros de distancia y están interactuando, hablando entre sí y no tienen protección, ¿no? Y esa es una transmisión vía aérea, por el aire. Y la transmisión de largo alcance es cuando se contagian entre personas que están en distintos lugares o muy alejadas. ¿Qué puede ser? Bueno, esta, por ejemplo, es que están en una misma habitación, grande, lejos, pero que la habitación no tiene ventilación. El aire recircula, pero no se recambia. Entonces, si la persona infectada está hablando, tose o lo que sea, esas partículas de saliva con virus empiezan a transportarse por toda la habitación y pueden llegar a contagiar a otra persona que está lejos. Esta transmisión, a través de lo que le llamamos aguas negras, es que las personas infectadas eliminan virus a través de sus heces y orina, y entonces todos esos efluentes cloacales tienen alta carga viral. Entonces, cuando llegan a cuerpos de agua, esos efluentes cloacales, por acción del viento, pueden generar partículas chiquititas de agua que tienen virus, y esos virus pueden llegar a contagiar a otras personas, que por supuesto están muy lejos de la persona infectada original. Y después, a través de residuos sólidos, si una persona infectada, por ejemplo, tira pañuelos a la basura y eso lo toca otra persona, ahí la otra persona sana se puede contagiar. Bueno, lo principal, lo más importante es que la transmisión de corto alcance es la forma principal de contagio del COVID, ¿sí? Vía aérea. Así que profundizamos un poquito en esa parte de transmisión aérea. Bueno, las personas cuando hablamos, cuando tosemos, realizamos emisiones respiratorias. Estas son gotitas de saliva de distintos tamaños. Una persona infectada, en esas gotitas de saliva, tiene virus, bastante cantidad de virus. Dependiendo del tamaño de la gota, es cómo se puede llegar a contagiar.
¿Saben lo que son micrómetros, nanómetros? ¿Les suena? ¿Sí? Bueno, lo digo en general. Un metro, por ejemplo, se puede separar en 1000 partes iguales y a eso se le llama milímetro. A un metro se lo puede separar en 1.000.000 de partes iguales y eso se llama micrómetro. Una bacteria mide 1 micrómetro aproximadamente. Un virus mide 150 nanómetros. Un metro se puede separar en 1.000 millones de partes iguales y eso se llama un nanómetro, ¿sí? Bueno, el tamaño de un virus es de 150 nanómetros aproximadamente. Bueno, cuando hablamos, esparcimos distintas gotitas de saliva de distintos tamaños. Algunas se ven a simple vista y otras no. Las más chiquitas se llaman aerosoles y son menores a 150 micrómetros. Y esas son las peligrosas porque son las que pueden llegar a infectar a la persona que tengo cerca, porque son las que pueden entrar a las vías respiratorias de la persona sana, ¿sí? Bueno, y una cosa importante es que no existe el virus como una unidad, el virus COVID solo, sino que se transporta en gotitas de saliva, muchas unidades virales a la vez, no solo una, ¿sí? Entonces, van a estar formando parte de una gota, más o menos de 1 micrómetro. Bueno, ¿qué es y cómo protege un barbijo? Bueno, según la Real Academia Española, un barbijo es una máscara que protege la nariz y la boca de la persona que lo está usando. La protege cuando respira y evita que si está contagiada emita sustancias patógenas como son los virus, ¿sí? En la actualidad tenemos muchos tipos de barbijos, de tela, de friselina, materiales sintéticos, naturales, de distintos colores, con distinta capacidad de filtración, descartables, reutilizables, lavables. Bueno, hay mucha variedad. Bueno, sin embargo, el barbijo existe hace mucho tiempo. En el siglo XVIII hay evidencia de que ya se estaban usando los barbijos. En este óleo de Michel Serres se puede ver el caos que estaba viviendo la ciudad de Marsella en el año 1720, cuando fue azotada por una peste. Y a esto se le llamó la Gran Peste de Marsella, en 1720, 3 siglos atrás. La ciudad la azotó la peste y la bacteria que transmitía la enfermedad se llama Yersinia pestis, ¿sí? Provocó la mortandad de la mitad de la población. Había 90.000 habitantes y mató a 40.000. Bueno, y si hacemos zoom en este óleo, podemos ver que las personas que estaban encargadas de mover los cuerpos y enterrar a los muertos estaban usando una protección tapando su boca y su nariz, ¿sí? Entonces empezaron a usar algo así como barbijo para cuidado personal, como un elemento de protección personal. 2 siglos después, alrededor del 1900, empezaron a usarse los barbijos con fines médicos. Un cirujano y un bacteriólogo trabajaron en conjunto porque el cirujano tenía la hipótesis de que cuando estaban operando era peligroso que cuando hablaban su saliva pudiera provocar enfermedades en las personas que estaban operando. Entonces diseñaron un experimento muy ingenioso y fue que todos los cirujanos y los enfermeros y ayudantes que estaban en el quirófano se pusieron una piedrita de carbón en la boca. Entonces, y siguieron trabajando naturalmente. Al final del día observaron que los pacientes y el quirófano quedó todo manchado con gotitas negras. Esto eran las gotitas de saliva manchadas con carbonilla que se emitían con naturalidad al hablar durante la operación. Entonces empezaron a usar protección para las personas, para los demás. Entonces es la primera evidencia de que se usan los barbijos para cuidar a los demás, ¿sí? Bueno, estas imágenes son muy sencillas. Les quería mostrar que, por ejemplo, acá hay una persona infectada con COVID y una persona sana. Y bueno, hay distintos escenarios, con barbijo, sin barbijo, depende de cada persona, ¿no? Bueno, en la primera se puede ver que ninguno tiene barbijo
y uno está infectado, entonces obviamente que el nivel de protección de un barbijo es inexistente, no hay nivel de protección. La probabilidad de que se contagie es muy alta. En la segunda, la persona sana solo tiene barbijo. Entonces, la probabilidad de que se contagie es alta y el nivel de protección es bajo. En la siguiente, si el enfermo, el infectado, usa barbijo, el nivel de protección es moderado y la probabilidad de que se contagie la persona sana empieza a bajar, ¿sí? Y bueno, idealmente que los dos usen barbijo, la probabilidad de que se contagie es muy baja. Bueno, lo interesante es comparar estas dos situaciones donde uno usa barbijo y el otro no. Y es muy diferente la probabilidad de contagio cuando el infectado usa barbijo, porque las partículas de saliva con virus no se esparcen por el ambiente. Entonces ahí baja mucho la probabilidad de contagio. Bueno, por eso decimos que usar barbijo es una protección solidaria, es una forma solidaria. Bueno, ¿qué otras cosas, además de barbijo, evitan el contagio? Bueno, estar en espacios abiertos, que tengan buena ventilación, que haya poca gente, que estar en cortos periodos de contacto con las personas, el lavado frecuente de manos, la higienización, ¿sí? Bueno, y estos son los barbijos modernos, que en general tienen varias capas de materiales. Acá mostramos uno que es bicapa, que la primera realiza una filtración mecánica, las partículas no pasan por el tamaño de los poros de la tela del barbijo, y si pasan por esa tela, son retenidas en otra capa de tela que la filtra por una filtración electrostática, se llama por cargas, se repelen por cargas. Otra cualidad importante de los barbijos modernos es que sean de una tela o de un material que sea de fácil respiración, que uno no se ahogue cuando está usándolo. Otra cualidad que tienen los barbijos modernos es que en la capa exterior es hidrofóbica, o sea, que repele al agua. Si una gotita de saliva de una persona infectada lo toca, la gota no se absorbe, cae, ¿sí? Bueno, estos son los materiales más frecuentes que podemos ver en los barbijos que se usan, tanto para uso social como para uso médico. Por ejemplo, estas son fotos hechas con un equipo que tenemos en el laboratorio que se llama microscopio electrónico de barrido, que se usa para sacar fotos con una ampliación muy grande, con un zoom muy grande. Imagínense algo así. Bueno, y así vemos los materiales bien en mucha definición. Bueno, por ejemplo, el barbijo de uso social, el más común, es de tela o una mezcla de algodón poliéster, es una tela tejida, acá se ven los hilos como están tejidos, y lo que tiene esto es que tiene baja tortuosidad. Esto quiere decir que si una partícula lo quiere atravesar, no le va a costar mucho, porque el camino no es tan complicado para llegar. Por eso son de doble tela, en general, o se pueden poner un papelito en el medio, ¿sí? Bueno, y estos, que son los de uso médico, son de polipropileno, más conocido como friselina, y se los llama telas no tejidas, es un plástico. Y tiene una alta tortuosidad, entonces dificulta el paso de las partículas. Bueno, y para comentarles un poquito más, que seguro que habrán escuchado los N95 muchas veces, les queríamos contar un poquito de qué se trata N95. En general son barbijos que son tricapa de friselina, de este material no textil, de esta tela no tejida, que tiene alta tortuosidad. Y bueno, acá se muestra que solo pasa el 5% o menos de las partículas con las que entra en contacto, ¿sí? N95 quiere decir que es eficiente el 95%. Es un ensayo estandarizado donde se evalúa si una partícula de 300 nanómetros en particular atraviesa el barbijo y tiene que atravesar menos del 5% de las partículas que se les pone en contacto. Pero este barbijo también retiene partículas más chicas y partículas más grandes, no solo las de 300 nanómetros. Eso es para hacer el ensayo estandarizado y poder decir es N95, ¿sí? Bueno, y retiene partículas
que están en el aire, que pueden tener bacterias, pueden tener virus, líquidos, y el gas, el aire que respiramos y el dióxido de carbono que exhalamos, pasa lo más bien, ¿sí? Bueno, acá Lucas les va a contar las nuevas tecnologías. Bueno, yo les voy a contar un poco de los avances y los desarrollos que fuimos haciendo y hacemos en la universidad para tratar de solucionar estos problemas comunes que tienen los barbijos. Entonces, en este tipo de telas, en todas las telas en general, cuando se va acumulando humedad y en el tiempo pueden ir creciendo distintos bichitos. Pueden crecer hongos, bacterias, por ejemplo, ahí ven... eso es un cubrecama que quedó mojado y lo dejaron y ven cómo crecieron esas manchitas negras, son honguitos que crecieron sobre el cubrecamas. Otro ejemplo común de esto es cuando yo me voy a bañar, me seco y dejo la toalla hecha un bollo toda húmeda, después de 1 o 2 días van a sentir que esa toalla tiene mal olor. Ese mal olor son las bacterias que crecieron sobre esa tela de la toalla. En particular, en los barbijos y en las máscaras, la presencia de humedad, porque nosotros tenemos tapada la boca y vamos largando estas gotitas cuando hablamos, es muy grande. Entonces, la cantidad de bacterias que pueden crecer en ese espacio entre mi boca y el barbijo es muy grande. Y a su vez, como usamos los barbijos durante tiempos prolongados, 2, 3, 4 horas, se pueden ir acumulando esas bacterias en el tiempo. Y estas bacterias y hongos nos pueden llegar a causar enfermedades respiratorias que no son necesariamente el COVID, sino que son las enfermedades por el uso propio del barbijo. Además, otra complicación que tienen los barbijos es que, como dijo mi compañera Elsa, las partículas que tienen virus o bacterias quedan retenidas en la cara exterior, pero no son inactivadas, están ahí frenadas y si yo me acomodo el barbijo y después me acomodo los anteojos o me toco un ojo o me rasco una oreja, me estoy desparramando ese virus que está activo o esas bacterias. Entonces en la universidad lo que pensamos fue, bueno, tratemos de buscar alguna solución tecnológica, alguna tecnología que permita solucionar esos problemas. Entonces pensamos un barbijo que tenga 2 capas. Una capa externa que tenga cobre, que es un agente que mata el virus, así todas las partículas de virus que quedan en la cara de afuera se mueren cuando tocan el barbijo. Y una capa interna que tenga plata, que mate todas las bacterias y hongos que se van acumulando en el espacio entre la boca y el barbijo, que se van acumulando con el tiempo mientras nosotros hablamos y humedecemos la tela. ¿Y por qué usamos cobre y plata? Y bueno, porque desde hace millones de años se sabe que cientos de años, miles de años ya en la antigüedad, los antiguos egipcios usaban estos materiales, cobre y plata, porque sabían que mataban virus y bacterias. Además, son materiales que son muy robustos, no es como un antibiótico que yo tengo que andar tomando un antibiótico. Mientras esté el cobre y la plata, sigue actuando en el tiempo. Tiene un tiempo de durabilidad para matar virus y bacterias muy largo. Y usamos nanopartículas porque nos permite que con muy poquita concentración, con partículas muy chiquitas en muy poquita concentración, tienen un efecto muy grande. Entonces no tenemos que andar usando tanto de este material. Esto lo pensamos en un principio para telas para barbijos sociales, estas telas que son de algodón poliéster. Pero también tratamos de usar esta tecnología usando cobre en estas telas no tejidas que nombró Elsa, que son estas telas de plástico. Entonces hicimos ensayos en el laboratorio para pegar este cobre sobre las telas de plástico. Primero hicimos ensayos en el laboratorio y pasamos a usar las máquinas... Las máquinas que se usan en la industria para pasar a una escala semi-industrial y hacer un prototipo de barbijo médico con este activo para que los médicos puedan usarlo y se disminuya el riesgo de que se contagien virus tratando a otros pacientes infectados. En la universidad tenemos equipos, como nombró Elsa, por ejemplo, el microscopio electrónico de barrido, que nos permite ver esas telas que nosotros fabricamos, esos ensayos que nosotros hacíamos, y nos permitía ver la estructura, y por ejemplo ahí se ven esos puntitos brillantes, son las nanopartículas de plata que le agregamos a la tela.
y nos permite también ver la composición. Y eso nos permite ver, por ejemplo, si le agregamos el cobre o la plata, si quedó pegado, cuánto quedó pegado. Si yo lavo la tela, después de lavar la tela, si sigue teniendo ese cobre o plata, si se fue, cuántos lavados resiste, etc. También teníamos que, una vez que fabricamos estas telas, realmente ver si estaban matando virus o bacterias. Entonces nos basamos en ensayos que se hacen en el resto del mundo para poder medir la actividad de estas telas. Básicamente hay dos ensayos. Hay uno donde en unas placas de Petri, que son estas plaquitas de acá, que tienen una gelatina, se ponen bacterias, que es ese césped blanco que ven ahí, esa manchita blanca. Y arriba colocamos las telas. Lo dejamos un tiempito y después vemos si la tela que estuvo en contacto con las bacterias las mató y se ve un halo, se ve una zona más clarita que es donde estaban las bacterias y se murieron. Por otro lado, el otro ensayo es al revés. En vez de poner la tela en las bacterias, le echamos bacterias a la tela. Las dejamos a las bacterias en la tela, simulando como si yo hubiera estado hablando y que esté transpirando y que vayan creciendo. Y después de un tiempo, agarramos esa tela con bacterias, la ponemos en una solución, la agitamos, recuperamos esa bacteria de la tela y las contamos. A ver cuántas sobrevivieron después de ese tiempo. Entonces, primero, al principio empezamos a usar este ensayo de poner la tela sobre las bacterias, que es un ensayo que es relativamente rápido y sencillo, y si se puede ver acá van a ver que hay zonas que son más claritas. Eso quiere decir que la tela, los activos que tenían las telas mataron a las bacterias. Y es un ensayo sencillo, rápido, nos sirve para hacer un montón de telas muchas veces muy rápido, pero no nos dice si esta tela es mejor que la otra. Entonces es un ensayo que nos sirve para hacer muchas pruebas y decir, bueno, vamos a probar más en detalle la prueba de la tela 1, 2, 3 y 4 que funcionaron más, por ejemplo. Después pasamos a usar el ensayo cuantitativo que les digo que tiramos las bacterias sobre la tela, las dejamos un tiempo, sacudimos y contamos en estas plaquitas las colonias que sobrevivieron y proliferaron y crecieron sobre la tela. Es un ensayo que es más trabajoso porque hay que echarle las bacterias a la tela, dejar crecerlas, después sacudir las telas para despegar todas esas bacterias, pero nos permite ver específicamente qué tan efectivas son las telas, si matan más o menos bacterias una que la otra, y nos sirve, por ejemplo, para no pasarnos en la cantidad de compuestos que le ponemos. Nos decimos, ponemos 5, ponemos 10, si con 5 matamos todo, ponerle 10 está de más. Es un ensayo cuantitativo. Por último, en el laboratorio también tuvimos que desarrollar un equipo para poder medir la capacidad de filtrar partículas que tenían estas telas. Cuando empezó la pandemia no había en el país ningún equipo que pueda medir esta actividad de filtración. Lo más cercano que teníamos era en Brasil o en Estados Unidos. Así que usando otros equipos que teníamos en el laboratorio, armamos un equipo que nos permitía ver cuánto filtraba y qué tan respirable era la tela. Entonces, este equipo nos da unas curvas de este estilo, donde la curva grande, por ejemplo, nos dice todo el espacio que está abajo de la curva, nos está diciendo cuántas partículas estamos tirando. Y después vemos, según las distintas telas, ven que las curvas bajan. Eso quiere decir que hay un montón de partículas que están siendo retenidas. Y calculando todo el espacio que hay abajo de esa curva, podemos calcular una eficiencia de filtración, que también las distintas telas filtran. Y van a ver que hay, por ejemplo, barbijos de 1 capa, de 2 capas, con los materiales estos que son de plástico muy tortuosos. Cada uno tiene distinta eficiencia para filtrar partículas. Sin embargo, lo importante de ver acá es que van a ver que todas las partículas de más o menos 1,2 micrómetros por encima son filtradas, no atraviesan ninguna de las telas. Y esas son las partículas, como dijo Elsa, que son las que tienen mucha cantidad de virus. Las partículas más chiquitas no tienen mucha cantidad de virus porque el virus no viaja solo, viajan las gotitas de nuestra saliva. También, como les contaba, este equipo
nos permitía medir la respirabilidad, que es qué tan bueno es la tela para que nosotros podamos respirar sin ahogarnos. En este caso hay un efecto contrapuesto. Si la tela filtra mucho, es más difícil respirar porque nos está costando que el aire pase. Pero si la tela sirve mucho, respira muy fácil, también van a estar pasando partículas. Con este equipo podíamos determinar qué tan respirable eran los distintos tratamientos que hacíamos en las telas que probábamos para ver si nos seguía permitiendo respirar o no. Sin embargo, todos los barbijos que están en la venta y que están aprobados por la ANMAT o el IRAM son respirables, cumplen esta norma. Por último, este tipo de desarrollos a nosotros nos planteó un nuevo desafío, que fue el pasar de la escala de laboratorio, nosotros estamos en el laboratorio pero vamos en cositas chiquitas, a una escala industrial y utilizar metros y metros de tela. Por último, acá hay una lista de toda la gente que participó en estos desarrollos. Somos un montón, hay gente de la UNSAM, del CONICET, de UBA, y dentro de este grupo hay físicos, químicos, biotecnólogos, y esa mirada desde muchas ciencias nos ayudó en particular a tratar de hacer este desarrollo para un problema que era tan complejo. Así que nada, solamente un recuerdo que si bien ya estamos más relajados porque la cantidad de gente que se contagia es mucho menor, tratemos de mantener siempre que podamos, sobre todo en espacios cerrados, la distancia, el uso de barbijos, mantener siempre la higiene en general y tratemos de que los ambientes estén ventilados. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta por hacer? Aprovechamos que están acá Lucas y Elsa. ¿Alguna duda? Bueno, quería saber cómo ven el futuro. Digamos, ¿creen que más allá del COVID el barbijo se va a seguir utilizando, que es beneficioso en espacios cerrados? Transporte público, aulas, no sé. ¿Qué piensan de eso y cómo lo ven? Hola. No. Yo creo que sobre todo en la época invernal, donde los espacios van a estar mucho menos ventilados por el frío, o en los transportes públicos, probablemente esporádicamente, así por temporada, tengamos que mantener el uso del barbijo. Ya cuando estamos en épocas de calor, los ambientes pueden ser más ventilados y podemos estar en el exterior, espero que volvamos a hacer una vida sin barbijo. Pero lo que sí deberíamos tomar conciencia es que si uno se siente mal, si vos te sentís que estás resfriado, que estás engripado, estás moqueando, no importa, no tenés coronavirus, tenés alergia, lo que sea, usá el barbijo, porque no hace falta que todos lo usemos. Si la gente que se siente que está mal y siente que está largando mayor cantidad de gotas de saliva de lo normal, usa barbijo, ya con eso solo disminuimos un montón el riesgo de contagiar a otros. Bueno, muchas gracias Lucas, muchas gracias Elsa. No sé si a alguien ahora le surgió algo más, ¿no? Bueno, le damos un fuerte aplauso. Y gracias a ustedes por estar presentes también.